Y si me lo permitís, vamos a comenzar con uno de esos experimentos sonoros que hacemos algunas veces por aquí. Os voy a poner un sonido, no os lo voy a poner durante mucho tiempo. Van a ser 20 segundos. A ver qué os parece. Lo que habéis escuchado es un sonido de 33 hercios, uno de los más bajos en frecuencia que puede captar el sonido humano. Y este sonido de 33 hercios ha tenido durante mucho tiempo una gran importancia en la comunidad de gente que se dedica a la meditación, y también se le conoce como la frecuencia de la Gran Pirámide. Eso porque muchos creen que la cámara principal de la pirámide de Giza vibra con esta misma baja frecuencia. Así que hay muchísima gente que utiliza esta banda sonora monótona, baja, profunda, para ayudarle a meditar, y lo hacen porque creen que con ella alcanzan un nivel más profundo de paz y de espiritualidad. Así que digamos que es un sonido importante. No solo se le llama la frecuencia de la Gran Pirámide, sino que hay quien también le ha puesto el apelativo de la frecuencia de Cristo. Ahora, ¿cuánto de esto es real y cuánto es pues más o menos palabrería de la New Age? No os lo sabría decir, porque no he podido experimentarlo por mí mismo, pero sí ha habido gente que ha estado experimentando con estos pulsos de 33 hercios y ha descubierto cosas, caramba, curiosas a la par que inesperadas. Hay un artista que se llama Mark Wagner, que en el curso de sus trabajos con este tipo de frecuencias descubrió ni más ni menos que la frecuencia de 33 hercios tiene el extraño don de provocar orgasmos en las mujeres. Así que ha creado una cosa que lo llama el Sonic Orgasm, el orgasmo sónico, que básicamente es una silla especialmente construida y equipada con una serie de altavoces de alta fidelidad y especialmente orientados a reproducir esta frecuencia. Oye, y el tal Wagner además encima alquila su silla de los orgasmos para cualquiera que quiera probarla por sí misma. Pero lo más fascinante de todo es que Wagner en realidad no es el descubridor del asunto, es un redescubridor, porque averiguar quién, por qué y para qué hizo este descubrimiento es muchísimo más alucinante casi que el descubrimiento en sí. Porque el auténtico padre de la idea es un vendedor de coches de Daytona Beach, en Florida. En 1992 a esta criatura se le ocurrió que utilizando un generador de tonos y un subwoofer en el coche podía encontrar una frecuencia que fuera especialmente estimulante para las damas y que pudiera ponerla de fondo mientras probaban los automóviles, de forma que, ¿cómo decirlo?, que las clientas asociasen ese coche con sensaciones placenteras y acabasen comprándolo. Lo curioso es que la frecuencia elegida, la frecuencia que encontró como más eficaz, sea precisamente la de 33 hercios, que, oye, es un número que tiene también su significado esotérico, que está presente en muchas mitologías, que tiene su importancia en la numerología. Hasta el ser humano nace con 33 vértebras, cosa que no sé si tiene alguna relación, pero es un hecho. El caso es que Wagner retomó la idea de este avispado vendedor de coches, la adaptó al mundo del arte e hizo una instalación que, oye, está teniendo mucho éxito. Así que nada, si alguien quiere probar, YouTube está lleno
de pistas con frecuencias de 33 hercios para escucharlas con cascos y meditar o lo que sea. Ya me contaréis vuestra experiencia. Y es que los seres humanos pensamos mucho en el sexo y pensamos mucho en un montón de cosas más. De hecho, es prácticamente imposible acallar el ruido que hay dentro de nuestra cabeza. Siempre estamos, aunque no seamos conscientes de ello, dándole vueltas a algo. Pero ¿cuánto pensamos? ¿Se puede cuantificar? ¿Se puede dar una cifra y decir, oye, un ser humano piensa esto? Pues sí, ha habido quien lo ha intentado y dice haberlo conseguido. Un nuevo estudio de los psicólogos de la Universidad de Queen, en Kingston, Ontario, ha utilizado un sistema de resonancia magnética para identificar cuánto dura cada pensamiento en el cerebro y cómo vamos saltando de un pensamiento a otro. Han podido visualizarlo, lo cual me parece fascinante. Y claro, según visualizaban lo que duraba cada pensamiento y cómo iba la mente saltando de uno a otro, han podido contarlas. Y han establecido que de media un ser humano tiene unos 6.200 pensamientos al día. Muchos me parecen para algunos, pero ahí está la cifra. 6.200 pensamientos al día. 6.200 pensamientos, la mayor parte de los cuales nos pasan desapercibidos, a pesar de lo cual al final constituyen eso que denominamos nuestra identidad. Claro, la neurociencia últimamente anda muy ocupada intentando identificar los pensamientos, poder mediante cualquier sistema de monitorización descubrir qué es lo que está pensando una persona, lo cual supongo que se conseguirá alguna vez, pero será un proceso lento y trabajoso. El equipo de la Universidad Canadiense tenía un planteamiento mucho más modesto, pero fascinante: averiguar cuándo empieza un pensamiento, cuándo se termina y cuándo se pasa al siguiente. Haciendo una analogía, este equipo ha decidido, en vez de hacer lo que hacen el resto de neurocientíficos, que es intentar descubrir el lenguaje del cerebro, ellos han decidido concentrarse en los signos de puntuación. Para ello estuvieron analizando a multitud de voluntarios, pues unos que estaban viendo películas, otros leyendo, otros haciendo absolutamente nada, y descubrieron que la frontera que delimita un pensamiento y el siguiente es perfectamente clara e identificable. Y esto, que puede parecer, pues oye, una simple curiosidad, vale, un ser humano tiene 6.200 pensamientos al día, qué bien, pasemos a la siguiente cosa. En realidad puede tener una tremenda importancia adaptado al diagnóstico de enfermedades mentales o de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como la esquizofrenia, porque es muy probable que en las primeras etapas de estos trastornos se presente algún tipo de alteración en este ritmo normal, en esta sucesión de pensamientos. Pero no todo el mundo es igual de bien intencionado en sus estudios de neurociencia, porque imaginad qué ocurriría si las empresas pudieran enviar anuncios directamente a tu cerebro. Oye, pues probablemente, pues qué sé yo, mientras te están duchando, te mandarían un anuncio de gel de ducha. Incluso es posible que se llegase al extremo de que si quieres tu experiencia de ducha de toda la vida, sin anuncios, a lo mejor tendrías que pagar una cuota al mes, quién sabe. Pero esto, que evidentemente es un chiste, no quiere decir que no llevemos mucho tiempo utilizando la neurociencia para mejorar el marketing y la publicidad. De hecho, en 2002, los primeros en atreverse a decir que iban a utilizar escáneres cerebrales
para testear sus anuncios y sus estrategias de marketing con sujetos voluntarios fue una empresa de publicidad llamada Bright House, que, oye, cuando anunció esto todo el mundo se le echó encima y dijeron esto es una barbaridad y tuvieron que recoger velas, y 18 años después, esto que en 2002 era una barbaridad, ahora es una práctica bastante común. Es el neuromarketing, algo de lo que os he hablado alguna vez. Todo empezó con Pepsi y Coca-Cola. Se organizó una prueba de sabor, el reto de Pepsi, el reto de Coca-Cola. Se organizó una prueba de sabor, una cata a ciegas entre estas dos marcas, y en vez de preguntarle a la gente directamente, oye, ¿qué te ha gustado más? No, lo que se utilizó fue una resonancia magnética para mapear la respuesta de sus cerebros a cada refresco. Curiosamente, las respuestas eran iguales si no conseguían identificar el refresco en cuestión, pero si lo identificaban o se les decía de cuál se trataba, entonces la cosa cambiaba, lo cual vino a demostrar que los sabores no eran lo más importante, sino los prejuicios que tenía el sujeto con respecto a cada marca. No es que fuera un hallazgo especialmente sorprendente, pero el método sí que lo era, porque los científicos acababan de demostrar que era posible predecir el comportamiento del comprador basándose en algo que era fisiológicamente identificable, y eso abría muchísimas posibilidades nuevas en el campo del marketing. En resumidas cuentas, el neuromarketing es la aplicación de la neurociencia al marketing. Hasta ahora, normalmente implica el uso de una serie de dispositivos y técnicas, pues qué sé yo, dispositivos de rastreo ocular, escáneres cerebrales, y mediante experimentos los investigadores intentan comprender por qué la gente compra determinadas cosas y no otras. Y los anunciantes están encantados, porque ahora los datos no vienen de entrevistas, ni de dinámicas de grupo, ni de ese tipo de cosas, sino que vienen directamente del cerebro del consumidor. Lo cual ha hecho que el neuromarketing se convierta en un negocio muy lucrativo, a pesar de que todavía hay algunas voces, cada vez menos, que tienen objeciones éticas a comercializar los datos que salen directamente de la mente de los seres humanos. Una de las tecnologías más utilizadas es el rastreo de ojos. Cuando estás delante de una pantalla, la que sea internet, sea una página web, sea la televisión, una película, o incluso cuando vas por un centro comercial o estás en una tienda, tus ojos son el indicador perfecto de qué es lo que te interesa y qué no. Así que, siguiendo la mirada, sabiendo qué es lo que mira una determinada persona y cuánto tiempo se detiene en cada cosa, podemos averiguar muchísimo sobre ese consumidor en concreto y sobre los consumidores en general. En 2013 Google quiso darle una vuelta de tuerca nueva a esa tecnología y patentó una plataforma de pago por visión para sus gafas inteligentes, esas que no se llegaron a comercializar nunca. Se suponía que el sistema utilizaría un software de seguimiento de los ojos para cobrar a los anunciantes cada vez que alguien mirara sus anuncios mientras navegaba por la web, y también medía la dilatación de la pupila para ver cómo reaccionaba el usuario a un determinado anuncio emocionalmente. Es decir, si el anuncio era más eficaz, Google le cobraba más al anunciante. Los algoritmos de inteligencia artificial han permitido además que ahora no solamente los ojos sean indicadores de las emociones y del interés de un determinado consumidor, sino también sus expresiones faciales, aunque sean mínimas, aunque sean imperceptibles. El programa de reconocimiento facial las recolectará, las reconocerá y las interpretará.
pero a veces también se usan cosas bastante más antiguas y bastante menos sofisticadas, como el polígrafo de toda la vida, el detector de mentiras. Miden el ritmo cardíaco, la respiración, la transpiración y de esta manera descubren la respuesta emocional de un consumidor ante un determinado anuncio o ante un determinado producto. Y luego está un sistema que es bastante invasivo y de legalidad bastante dudosa. De hecho, la Liga Profesional de Fútbol Española tuvo un serio problema con este asunto, que es el rastreo ultrasónico, que utiliza ondas de sonido que son recogidas por los micrófonos de tu dispositivo móvil, de tu teléfono móvil, para señalar tu ubicación, para señalar tus hábitos, qué estás viendo en televisión, por ejemplo, ese tipo de cosas. En determinados sitios, en determinados momentos, se emite un ultrasonido, un sonido de frecuencia muy alta que no pueden captar tus oídos, pero sí que lo puede captar el micrófono de tu teléfono, y entonces pues pasan cosas. ¿Qué cosas? Pues por ejemplo que te llegue en tiempo real una oferta en tu tienda de comestibles en la que estás en ese momento. Claro, esto solo funciona si la aplicación tiene acceso al micrófono de tu terminal. Acceso que tú le has dado a la aplicación porque has aceptado un montón de condiciones sin leerlas, lo que te digo siempre. Así que sí, desde luego que los científicos tienen las mejores intenciones cuando hacen descubrimientos como el que comentábamos hace un rato e intentan averiguar lo que piensas, pero seguramente en algún momento alguien le encontrará a eso una forma de explotarlo comercialmente. Ni de 7, sino de 9. Y la empuñará contra todos los pecadores, como ese de ahí que me está mirando. Y en la cabeza llevará un cuerno y 12 cascabeles. Debería su siervo, y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa. En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres habían guardado allí la noche antes a eso de las 8. Está escrito en el libro de Omanés. Y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Siempre ha habido profetas y supongo que siempre los habrá. Ahora también, en los tiempos actuales. En Estados Unidos concretamente hay uno que tiene cientos de miles de seguidores. Se trata del pastor Dana Coverstone, que utiliza un método de profecía muy antiguo y muy bíblico, que son los sueños proféticos, y que, oye, por lo menos puede colgarse el galardón y estar orgulloso de ello, de que hasta ahora sus profecías han sido ajustadas a la realidad. El pastor Coverstone se hizo famoso a raíz de un vídeo que compartió en YouTube en diciembre de 2019, en el que relataba uno de sus sueños proféticos. Este vídeo ya ha sido visto más de 1,5 millones de veces. ¿Por qué tantos visionados? Pues básicamente porque el sueño tenía razón. En ese sueño, el Señor le mostraba que una gran pandemia y tremendos disturbios civiles estallarían en Estados Unidos durante la primera mitad del año 2020. Y lo cierto es que los eventos se han desarrollado en la vida real tal y como él lo vio en ese sueño. Así que no le quitamos ni un ápice de mérito al buen pastor. Y ahora está en boca de todos otra vez porque el pastor Dana Coverstone ha vuelto a tener un sueño. Lo tuvo a finales de junio. Y del contenido de ese sueño parece deducirse que en el próximo mes de septiembre algo de extrema importancia ocurrirá en Estados Unidos, pues porque el pastor Coverstone profetiza para su país. Lo cuenta así, dice: esto es lo que vi.
vi un calendario. Empieza con un calendario. El calendario estaba en lo alto y entonces apareció una figura blanca. Para mí era una representación de Dios Espíritu Santo, algo puro, algo justo, algo verdadero, algo santo, porque no había nada siniestro en él. Vale, no había nada siniestro en él, pero de repente una voz se escuchó en el cielo y esa voz decía: parte 2, parte 2. Y entonces el calendario comenzó a coger protagonismo y fueron pasando los meses. Pasó junio, pasó julio, pasó agosto, llegamos a septiembre y entonces un dedo subrayaba la palabra septiembre en el calendario y daba 3 golpecitos sobre ella. Las cosas seguían avanzando, los meses seguían pasando. Pasó octubre, se llegó a noviembre y en ese momento, en lugar de un dedo dando 3 golpecitos en el mes, lo que apareció fue una bola de demolición que hizo añicos el calendario. Y a eso le siguió la visión de manifestantes armados, peleas en las calles, gente golpeándose entre sí, negocios cerrados o saqueados, y también escuelas cerradas, aulas en las que había polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado en ellas desde hacía meses. Y el dinero, los billetes, salían volando de los bancos como si alguien con una aspiradora gigante los estuviese atrayendo. La ciudad de Washington ardía y en sus calles había soldados chinos y rusos. También había cascos azules de la ONU y no se distinguía rastro alguno de la presencia del presidente Trump. Vamos, una visión apocalíptica en toda la regla, con buitres gigantescos atacando a la gente. Y según este profeta, todo comenzará en noviembre. De hecho, luego se vio esa fecha de noviembre por última vez y una voz que decía: prepárate. Pero el potencial para tener sueños alarmantes de este señor parece no tener límite, porque poco después tuvo otro en el que básicamente se le avisaba de un proceso de hiperinflación en el cual los billetes de 1 y 5 dólares prácticamente dejarían de tener valor. Resumiendo y dando la propia interpretación que él hace de sus sueños, a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre va a haber una segunda gran ola de COVID en Estados Unidos, como si la primera se hubiera acabado ya. Van a pasar cosas importantes en las elecciones, lo cual es una perogrullada, porque tanto si Trump gana otra vez, si es reelegido, como si no, desde luego es algo importante. Va a haber un gran caos en los Estados Unidos, va a haber tropas en las calles de los Estados Unidos, va a haber un empeoramiento en las protestas, edificios quemados y cosas que pueden conducir a una guerra civil. Vale, este caballero tuvo razón con lo del coronavirus, le felicito por ello, pero eso no quiere decir absolutamente nada con respecto a que vaya a tener razón en los eventos siguientes que dice haber soñado. Prácticamente todos los años sale alguien que profetiza el fin del mundo o cosa semejante y bueno, aquí estamos, ¿no? No, los sueños de este buen pastor no me inquietan en absoluto. Me inquieta el momento. Y no porque crea que precisamente ahora pues puede que los sueños proféticos de este señor o de cualquier otro puedan ser más acertados, sino por el efecto que puedan tener en las personas que lo escuchen. Porque todos estamos en esta nueva normalidad que, hombre, nueva no sé si es, pero desde luego normal no, lo he dicho muchas veces, y estamos tiernos, estamos afectados, cada uno lo lleva a su manera. Por cierto, un buen consejo que os doy:
procurad evitar conflictos con nadie. La gente está muy quemada y no sabemos por dónde nos puede salir. El otro día, supongo que lo veríais en las noticias, un pacífico comerciante chino le impidió la entrada a un cliente porque no llevaba mascarilla y a las pocas horas llegó el cliente con un bidón de gasolina y le pegó fuego al negocio. Pues así estamos. Y entonces este tipo de profecías, este tipo de augurios funestos, precisamente en esta época pueden hacer que los que escuchan sientan un plus de miedo, de inquietud, de incertidumbre, que no habrían sentido en otras circunstancias. En fin, que siempre he dicho que no hay nada más estúpido que profetizar el apocalipsis y darle fecha. Porque si te equivocas pasarás mucha vergüenza y habrá muchos dedos apuntándote. Y si tienes razón, no quedará absolutamente nadie para reconocerte el mérito. Cuando decimos que Internet y que las redes sociales están envenenando el discurso público, el discurso social, pues hombre, estamos certificando una realidad, pero también a la vez estamos siendo injustos, porque Internet y las redes sociales en el fondo no crean nada, son un amplificador de lo que hay. Todo eso que tanto nos perturba, que tanto nos inquieta, que parece coger protagonismo en esas redes sociales, existía en la sociedad de forma muy minoritaria, a lo mejor, de forma que alguien que tuviera un estilo de vida, unas opiniones, un discurso poco convencional, a lo mejor a lo largo de su vida no conocía a nadie que estuviera en sintonía con él, ni encontraba ninguna forma de dar a conocer sus planteamientos. Pero ahora sí, ahora es extremadamente fácil y no solamente esas personas se acaban conociendo, sino que forman una comunidad y acaban teniendo cierto peso y cierta influencia. Pongamos un ejemplo. El movimiento antivacunas. Parece que es algo muy reciente, ¿verdad? Que es una cosa propia del siglo XXI y de la irracionalidad propiciada por Internet. Pues no, es algo muy, pero que muy antiguo. Rudolf Steiner es uno de los filósofos esotéricos más conocidos, no es precisamente fácil de leer, y ya en 1917 se había posicionado contra las vacunas. Concretamente planteaba la posibilidad de que una vacuna, una inoculación masiva del género humano, pudiera suprimir la naturaleza espiritual de nuestra especie, así como suena. La verdad es que su planteamiento, visto desde la perspectiva de hoy, de 2020, causa cierto escalofrío, porque él afirmaba que a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI se iría incrementando el materialismo del ser humano, algo propiciado por unos espíritus de la oscuridad que trabajarían en la sombra, y que la última herramienta para oprimir a la humanidad sería una vacuna. Una vacuna que expulsase de las almas humanas toda inclinación hacia la espiritualidad. Claro, todo esto suena muy, iba a decir bonito, ¿no? Justo lo contrario, suena bastante terrible, pero claro, ¿cómo puede una vacuna expulsar del alma humana toda inclinación hacia la espiritualidad? Ni con los microchips a los que hacen referencia últimamente algunos artistas, algunos cantantes. Claro, hay que tener en cuenta que Steiner era justo lo opuesto a estas personas que creen que todo es materia, que todo es medible, pesable, explicable, cuantificable. Pues él estaba justo en las antípodas de ese planteamiento y creía que todo es espíritu y que, por ejemplo, las medicinas podrían ser fácilmente sustituibles mediante la sanación espiritual. Bueno, es un planteamiento, pero supongo que, como suele suceder, la verdad se encontrará en algún punto medio. Steiner pensaba que el cuerpo humano no era más que un mero receptáculo para el alma
y que era algo codiciado por esos espíritus oscuros que podían apoderarse de él, poseerlo, y básicamente sus mecanismos para influir en el cuerpo humano, para irlo colonizando, eran el miedo y la ansiedad. Esto lo expresó en una obra que se titulaba La caída de los espíritus de la oscuridad y que era una obra escrita en plena Primera Guerra Mundial, que era un momento muy propicio para sustentar estas ideas. Los momentos de crisis como el actual lo son, y a veces se nos va un poquito la cabeza intentando encontrar explicaciones a cosas que no las tienen. Aún así, Steiner estuvo muy acertado en muchas de sus predicciones. Por ejemplo, predijo que el siglo XX y el siglo XXI, o al menos la primera parte de este, estarían dominados por los Estados Unidos. Pero su planteamiento de una vacuna para robarnos el alma, pues se parece mucho a estas cosas que dice Kanye West en sus mítines electorales respecto a que si te pones la vacuna del coronavirus, pues no irás al cielo, porque se trata ni más ni menos que de la marca de la bestia, la marca del anticristo. De todas formas, ya os digo que no hace falta una vacuna que mate nuestras almas, porque ya hay toxinas por todos sitios que están matando nuestro cerebro. Los coeficientes de inteligencia de los niños cuyas madres han sido expuestas a neurotoxinas durante el embarazo están resultando más reducidos que los coeficientes de inteligencia de los niños cuyas madres se han mantenido alejadas de esas toxinas. El problema es que esas toxinas son prácticamente omnipresentes y algunos médicos hablan ya de pandemia silenciosa de toxinas que han estado dañando los cerebros de niños aún no nacidos durante décadas. Los científicos, los expertos, han nombrado al menos 12 productos químicos, 12 sustancias que se encuentran en el medio ambiente y en objetos de uso cotidiano, como muebles, como ropa, que causan no solo coeficientes intelectuales más bajos, sino también trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, ese tipo de cosas. Curiosamente, ese tipo de cosas que se achacan a las vacunas. A lo mejor habría que tener menos cuidado con las vacunas de tu hijo y más con los retardantes de llama que contiene el colchón de su cunita o la tapicería del sofá en el que estuviste sentada durante todo el embarazo. Lo peor es que el número de productos químicos que se ha descubierto que son neurotóxicos no hace más que incrementarse. Todo empezó con el DDT y con otros pesticidas, por otra parte, pero cada vez son productos más cercanos que utilizamos a diario, que están en contacto incluso con nuestro cuerpo constantemente vía los tejidos de la ropa, por ejemplo, o con nuestros alimentos vía sus envases. Y no es un panorama nada alentador. Y curiosamente, esto que sí que está demostrado científicamente, en las redes sociales suele tener bastante menos predicamento que el asunto de las vacunas. De verdad que empiezo a pensar que hay gente que activamente, que de forma premeditada, quiere mantener a los sectores más rebeldes, más concienciados, más comprometidos de la sociedad entretenidos con historietas que no son, para mantenerles alejados de las historietas que sí son, para mantenerles alejados de, por ejemplo, eso, la verdad de que todo el mundo está expuesto a sustancias tóxicas no reconocidas que están erosionando silenciosamente su inteligencia, que están alterando su comportamiento, que están truncando sus futuros logros y que están dañando a nuestras sociedades en general. Pero como aquí hay un montón de intereses de un montón de industrias diferentes, la petroquímica, la alimentaria, la textil, la cosmética, la farmacéutica, pues oye, mucho mejor que la gente se indigne con los microchips de las vacunas. Antes pensaba que todas estas cosas eran accidentales,
Ideas que surgen espontáneamente en las redes sociales, pero últimamente cada vez estoy más convencido de que no. Y me acuerdo de los hippies de California, de los que vertebraron el movimiento en contra de la guerra de Vietnam y se convirtieron en un peligro para el sistema norteamericano. Y el sistema reaccionó de forma virulenta, no con palos ni con disparos, sino infiltrándose en el movimiento y intoxicándolo con drogas. Y es posible que esté sucediendo exactamente lo mismo ahora, que el sector más movilizado de la sociedad esté siendo también intoxicado. Esta vez no con drogas, no con narcóticos, sino con mentiras que a la larga son peores que la peor droga. Lo cierto es que sea por un malvado plan de alguien o por generación espontánea, cada vez hay más personas que, tienen ideas que van más allá de lo heterodoxo y entran directamente en el territorio de lo descabellado. Lo cual no me parece mal, que cada uno crea lo que Dios le da a entender. El problema es que esas personas suelen tener la molesta tendencia de querer convencerte. Y claro, yo llevo 25 años dedicándome a esto, más de 25 años. Y en todo ese tiempo no he querido convencer a nadie de nada. Oye, yo cuento lo que sé, expongo los datos que tengo y luego ya tú saca tus conclusiones. Ese ha sido siempre mi modus operandi. Entonces, claro, que venga alguien a darme la turra, a convencerme de su historia, pues a mí personalmente me sienta mal. Pero hay gente que no solo no le sienta mal, sino que le gusta, y también me parece legítimo. Y eso precisamente es lo que caracteriza a los miembros de una de las comunidades más vibrantes y más interesantes de Internet, un foro de Reddit que se llama Change My View. Y es un foro de Reddit al que la gente va para que sus propias creencias sean cuestionadas, para que les intenten hacer cambiar de opinión. Y me encanta porque es un sitio tranquilo, moderado, donde el debate transcurre de forma educada, vaya, como debería de ser en todos sitios, y sabemos que no es. Y en un mundo en el que cuando se discute sobre determinadas cosas, es más, se discute, no se habla, no se intercambian opiniones, normalmente se discute y la discusión acaba con un bloqueo mutuo en las redes sociales. Pues me parece que este foro es un lugar del que se pueden extraer conclusiones, del que se pueden aprender cosas. Y observando lo que sucede por allí, una de las primeras cosas que he aprendido es que es un sitio donde la empatía se practica de una forma muy intensa. La gente se pone en el lugar del otro y parte de la base de que todos, absolutamente todos, podemos tener ideas extravagantes. De hecho, las tenemos. Una que compartimos casi todos es el efecto tercera persona. Tendemos a pensar que los demás están peor informados, saben menos, están más influidos por las noticias falsas o por las teorías de conspiración que nosotros mismos. Todos tenemos una percepción exagerada de nuestra propia inteligencia y de nuestro propio conocimiento. Es algo humano y saberlo y reconocerlo pues puede ayudar a la hora de afrontar estos intercambios de opiniones. Se llama humildad y hasta ahora que se sepa no le ha hecho daño a nadie. Otro factor importante a la hora de tratar con alguien que tiene una idea extravagante o que nosotros creemos extravagante, porque lo mismo los de la idea extravagante somos en realidad nosotros mismos, es comprender que determinados planteamientos ofrecen un sentido, un sentimiento de comunidad. Somos los terraplanistas, somos los antivacunas, somos los antimascarillas, ¿vale? Y además hay que entender que ese sentimiento de pertenencia ahora, en esta época de confinamientos, de distancia social, ahora se ha vuelto más importante que nunca. Así que no te sorprendas si al ridiculizar al colectivo se te ofende el individuo. No es la mejor forma de abordar el asunto.
y mucho menos en una época en que las relaciones interpersonales directas, físicas, han sido sustituidas por las redes sociales y esos grupos de pertenencia. En cualquier caso, si tienes el humor, la disposición o las ganas de meterte en una de esas discusiones, hay una serie de cosas que tienes que hacer ineludiblemente. Y la primera es siempre hablar con respeto, con empatía. Y si no lo haces así, no habrá manera de que nadie te abra su corazón y mucho menos su mente. Si no, no tienes más que pensar en esas personas que para defender su postura lo primero que hacen es descalificarte. A que lo primero que piensas es que es un imbécil y te pones automáticamente en su contra. Pues si tú haces lo mismo te pasará. Por cierto, igual que dar respeto, exige respeto. Y si no lo obtienes, el botón de bloquear es tu mejor aliado. La segunda cosa importante es intentar llevar la discusión a los mensajes privados, porque la gente es mucho más razonable en un cara a cara, de tú a tú, que cuando está todo el corrillo de Twitter mirando y jaleando. Y luego hay una pregunta que es esencial, y la pregunta es: ¿qué necesitarías para cambiar de opinión? Y si te dicen que nunca van a cambiar de opinión, pues educadamente les das las gracias y ahí se acabó la conversación. Porque si la persona no está abierta a la discusión y al intercambio de pareceres, pues todo esto es una pérdida de tiempo. Y si es al contrario y se puede conversar con esa persona, lo siguiente y más importante es encontrar los puntos de acuerdo, que los hay. Seguro que hay cosas en las que estéis de acuerdo, en las que coincidáis. Y eso es importante porque si no encontráis esos puntos de acuerdo, no se puede establecer un cierto vínculo de confianza que ayude a que esa persona acepte de buen grado las pruebas y los argumentos que le presentas. ¿Y cómo se las presentamos? Pues un sistema muy bueno es lo que se denomina el sándwich de la verdad. El sándwich de la verdad, como todos los sándwiches, tiene 3 partes: pan, relleno y pan. El primer pan es algo que sea cierto. El relleno es algo que eche por tierra el argumento que te están presentando. Y el segundo pan es otra cosa que sea cierta o repetir otra vez la primera, si tanto da. Porque aquí el asunto es poner cara a cara, comparar algo que tiene la fuerza de los hechos con algo que simplemente es una teoría o una construcción o una paranoia. Cuando se hace bien, no hay quien resista esa comparación. Pero si hay un método eficaz por encima de todo, es el clásico de los clásicos, el método socrático. Y básicamente es preguntar y preguntar y volver a preguntar. Y entre pregunta y pregunta, subrayar las inconsistencias que pueden surgir de las respuestas y volver a preguntar. Os iba a aconsejar también que, bueno, siempre que podáis intentéis evitar este tipo de discusiones, que es una forma bastante inútil de utilizar la energía propia, pero sería muy hipócrita por mi parte, sería una especie de consejos vendo que para mí no tengo, porque no hay más que ver mis redes sociales para saber que de vez en cuando pico en estas cosas. En fin, nadie es perfecto.